En un tramo abandonado de la autopista dentro de un restaurante olvidado, un excamionero negro de 45 años, solo, se aferra al sueño que una vez compartió con su difunta esposa. Ahora enfrenta una ejecución hipotecaria y deudas crecientes cuando 10 jóvenes camioneros varados tropezaron después de una brutal tormenta de nieve. No dudó en abrirles sus puertas, ofreciéndoles refugio y lo último que le quedaba de provisiones. No tenía idea de que este simple acto de bondad no solo salvaría su restaurante, sino que también reviviría el sueño en el que su esposa siempre había creído. Everwind Café se erguía solo frente a los vastos campos helados de Kansas. Sus ventanas brillaban de un rosa cansado contra la interminable extensión de nieve. En una época había sido un faro a lo largo de la carretera 42, un lugar donde el zumbido de las conversaciones y el ruido de los platos se podían oír incluso por encima del rugido de los camiones que pasaban. Dentro de la cabina estaba desierto, el vinilo rojo agrietado por el tiempo, los dispensadores de servilletas medio llenos, la vitrina hacía tiempo que había sido vaciada y fregada hasta quedar limpia. Un olor a café viejo flotaba en el aire, tenue pero persistente, como el aroma persistente de un recuerdo demasiado fuerte para borrarlo. Sobre el mostrador, detrás de la caja, había una vieja radio CB en silencio. Su constante parloteo no era más que un eco de días mejores. Marcus Bennett, de 45 años y sintiéndose cada centímetro de ello esta noche, estaba de pie detrás del mostrador, con los hombros pesados bajo su chaqueta de franela, un hombre anclado en el hábito más que en la esperanza. Era un hombre grande, alto y de hombros anchos, con piel oscura curtida por años en la carretera y cabello corto y cortado averiado por las canas. Sus manos eran fuertes, el tipo de manos que recordaban cómo arreglar un equipo solo con el tacto. Pero se movieron lentamente esta noche, casi renuentes mientras limpiaba el mostrador por cuarta vez sin verlo realmente. Marcus miró el reloj. 6:45 de la tarde. Faltaban 15 minutos para que pudiera girar el cartel aserrado y subir las estrechas escaleras hasta su pequeño apartamento de arriba, donde lo único que lo esperaba era el silencio. Lo que más odiaba era el silencio. Llenó los espacios donde una vez vivió la risa de Trina, su amada esposa. Donde una vez sonó la música de la gramola. Donde una vez la vida bullía como algo vivo que respiraba. Ahora solo estaba él, el zumbido de la calefacción y el suave crujido del edificio asentándose bajo el peso de otro invierno despiadado. Sus ojos vagaron por la sala, observando los abucheos caídos, el tenue contorno de las huellas dejadas anteriormente por la multitud que almorzaba, ya medio borradas por nuevas capas de nieve. El café olía levemente a comida frita y limpiador de limón, un aroma que antes se sentía como en casa, pero que ahora solo susurraba cosas que se escapaban. Marcus se movió rígidamente, contando aturdido hasta 2.530 pesos, 80 pesos. Apiló los billetes cuidadosamente, más por respeto que por necesidad. No lo suficiente para cubrir la factura de electricidad vencida y ni de lejos lo suficiente para hacer mella en la hipoteca. El último aviso del banco estaba escondido debajo del mostrador, sus palabras grabadas en su mente, incluso sin volver a leerlas. Del mes, ejecución hipotecaria de subasta. Cerró el cajón con un golpe suave y se quedó mirando durante un largo momento el cartel de abierto, con el interruptor a su alcance. Tal vez esta noche, pensó, tal vez esta noche sería la última. Podría empacar lo poco que importaba, vender el equipo viejo y dejar Everwind a merced de la nieve y los recuerdos. Afuera la tormenta se intensificó y la nieve se inclinaba hacia los lados con el viento. Marcus lo observó golpear las ventanas y sintió un dolor hueco abrirse en su interior. Una vez este lugar había sido un refugio, una vez había sido vida. Ahora era un ancla atada a sus tobillos, arrastrándolo hacia abajo. Aún así, no volteó el cartel. En algún lugar profundo de su pecho, algo se resistió. Un destello obstinado de orgullo, tal vez, o de tontería. Trina lo había llamado su roble, arraigado, inquebrantable, erguido, incluso cuando las tormentas lo doblaban y lo golpeaban. Marcus casi podía oír su voz ahora, suave y burlona. Una noche más, Bennett. Una noche más no te matará. Una repentina ráfaga de viento sacudió la puerta y la campana que estaba encima de ella emitió un tintineo sobresaltado. Marcus se giró bruscamente,
con el corazón saltando, sin esperar nada ni a nadie. Pero allí, enmarcado en la puerta, estaba un hombre, un extraño, sacándose la nieve de las botas. El hombre era alto, tal vez unos años más joven que Marcus, con una pesada chaqueta azul marino y una gorra de camionero calada hasta la frente. La nieve se aferraba obstinadamente a sus hombros y su rostro estaba enrojecido por el frío. Su barba rimaba con escarcha. Dudó en el umbral, con el viento aullante a sus espaldas, luego entró por completo, cerrando la puerta para protegerse de la tormenta. Su presencia rompió el silencio, una onda en el aire helado. Así es, señor, dijo el hombre con la voz áspera por el frío o por los muchos kilómetros recorridos. ¿Existe alguna posibilidad de que aún sea sirviente? Marcus sintió que las palabras se le atascaban en la garganta por un momento, el instinto de darle la espalda y decirle, lo siento, la cocina está cerrada. Pero algo en la postura del hombre, el peso del agotamiento que llevaba como otro abrigo pesado, lo tranquilizó. Sí, se oyó decir Marcus, sorprendiéndose incluso a sí mismo. El café aún está caliente. La cocina estará abierta unos minutos más. Siéntate donde quieras. El hombre asintió, la gratitud se reflejó en su rostro, y se dirigió al mostrador, con la nieve arrastrándose tras él como un fantasma cansado. Marcus sirvió una taza humeante, la deslizó sobre la superficie desgastada y miró una vez más el reloj. Conferencias formales como la del medio, a 5 minutos de cerrar, a 5 minutos de cerrarlo todo. Y sin embargo, de alguna manera, increíblemente, la luz en el café Everwind permaneció encendida un poco más. Marcus no sabía por qué había dicho que sí. Quizás era el recuerdo de otras noches, otras tormentas. Tal vez fue la voz de Trina en su oído. O tal vez era simplemente la verdad de que una luz, una vez encendida, estaba destinada a permanecer encendida, aunque fuera para un viajero más perdido en el camino. El café estaba a medio camino de llegar a los labios del extraño cuando la campana sobre la puerta sonó nuevamente, aguda y sorprendentemente en el silencio de la tormenta. Marcus levantó la vista y frunció el ceño mientras otras dos figuras entraban, pisando fuerte y temblando, con sus abrigos cubiertos de una espesa capa de nieve. Miraron a su alrededor como hombres que emergen de aguas profundas, parpadeando ante el calor del restaurante, el olor a café quemado y algo más suave, el primer refugio real que habían visto en mí. Asintió hacia Marcus con una mirada esperanzadora. ¿Hay alguna posibilidad de que tenga más café, señor? Preguntó, con la voz ronca por el frío y la gratitud. Marcus, sintiendo que algo cambiaba dentro de él, algo lento y obstinado despertando, solo hizo un gesto hacia el mostrador. El café está caliente, la cocina todavía está abierta, dijo. Y entonces las puertas se abrieron una y otra vez. En 10 minutos, la mitad de los asientos estaban ocupados. Camioneros en su mayoría por su apariencia, chaquetas gruesas, botas gastadas y la carretera grabada. En sus caras. Se movían lentamente, algunos con la mirada aturdida de hombres que habían estado conduciendo en una situación de nieve durante horas, tal vez días. Marcus lo reconoció. Él mismo había llevado esa mirada alguna vez, cuando el camino era el hogar y un refugio seguro como Everwind significaba la diferencia entre una buena noche y algo peor. Llegaron de 2 en 2 y de 3 en 3, cada uno arrastrando el frío dentro, cada uno haciendo la misma pregunta con los ojos medio congelados. Por favor dime que las puertas aún están abiertas. El primer hombre, aprendió San Marcus, parecía tomar el mando de forma natural, ayudando a los demás a sacudirse la nieve de los hombros, deslizando los menús por el mostrador y manteniendo la voz baja pero firme. Marcus manejaba la cafetera como un poseso, rellenando las tazas casi tan pronto como las vaciaba, y moviéndose hacia la parrilla con una especie de memoria muscular automática que había permanecido latente durante demasiado tiempo. Las hamburguesas chisporroteaban en la superficie plana. Una tostada apareció de la antigua tostadora y Marcus se dio cuenta con un pequeño sobresalto de que no había cocinado tanta comida a la vez en meses. Las carreteras están cerradas hace unos 16 kilómetros, dijo Sam entre bocados de huevos y papas fritas, hablando lo suficientemente alto para que Marcus pudiera oírlo por encima del ruido sordo de la conversación.
Patrullas estatales bloqueándola en ambos sentidos. Dicen que hay cielo blanco más allá de Milford. No volverán a abrir hasta al menos la mañana, quizá más tarde, si el viento no amaina. Marcus sintió un nudo en el estómago. Miró por la ventana delantera, donde la noche se había vuelto densa y ciega. Los faros de los camiones estacionados eran poco más que halos borrosos en la nieve que se arremolinaba. Si la carretera estaba cortada, estos hombres, estos desconocidos, no irían a ninguna parte. Pensó en la calefacción destartalada que ya gemía por la tensión. Pensó en el congelador, en las provisiones que ya estaban agotadas incluso antes de esta noche. Y luego pensó en la voz de Trina, paciente y tranquila, la forma en que solía recordarle que el café no era solo un negocio. Era una promesa, una luz en el camino para quien la necesitara. La joven camarera, Tara, salió apresuradamente de la parte de atrás, con las mejillas sonrojadas por la cámara frigorífica. Marcus le había dicho que no se molestara en venir hoy, que no habría suficiente clientela para. Valió la pena el viaje a través de la nieve. Pero Tara era terca como una mula, como Elitrina, y apareció de todos modos, restándole importancia con una sonrisa y un encogimiento de hombros. Ahora corría entre las mesas, repartiendo tazas y platos, intercambiando sonrisas y palabras rápidas con el conductor. «Nos queda casi todo», susurró Tara mientras se inclinaba junto a la parrilla, con las manos ya agrietadas de lavar los platos. «Encontré un poco de carne para guisar y algunas tartas congeladas, pero después de eso su voz se apagó». Marcus asintió, sin necesidad de que terminara. Conocía el libro de cuentas en su cabeza mejor que cualquier libro. Se secó las manos con una toalla, sintiendo el peso de la noche azotar sus anchos hombros. 12 hombres, tal vez más, seguían ahí fuera intentando encontrar un lugar donde capear la tormenta. Congelador medio vacío, factura sin pagar. El calor amenazaba con acabarse en cualquier momento. Y, sin embargo, cuando miró a su alrededor, vio cómo los hombres se inclinaban hacia sus tazas como si fueran salvavidas, vio la gratitud con la que se acurrucaron en los bares y se descongelaron un poco bajo la humareda de las luces tenues y el olor a cebollas fritas. Marcus sintió una profunda certeza calar hondo. No podía rechazarlas. No lo haría. Marcus tomó su decisión como había tomado todas las decisiones difíciles desde que tenía edad suficiente para saber lo que significaba la lealtad. Rápida, segura, sin segundas intenciones. Se giró hacia Sam, que sorbía su café con lenta reverencia. ¿Tienen dónde pasar la noche?, preguntó Marcus en voz baja y firme. Sam negó con la cabeza, mirando por la ventana donde la nieve ahora cubría la carretera en densos montones fantasmales. El motel está lleno. El último que pasé estaba lleno hace 2 horas. Supongo que estábamos pensando que dormiríamos en nuestros vehículos. Una oleada de risas inquietas recorrió la habitación, pero Marcus no sonrió. Recordaba muy bien lo que dormir en la cabina de un camión congelado podía hacerle al cuerpo de un hombre. Recordó cómo el frío podía infiltrarse en tus huesos y permanecer allí sin importar cuántos kilómetros recorrieras después. «No podéis dormir en vuestros camiones», dijo Marcus, con su voz cortando el murmullo como una cuchilla. «No con este frío. Te congelarás antes de que amanezca». Sam abrió la boca para discutir. El orgullo era algo obstinado, pero Marcus levantó una mano. «Conseguí un apartamento en el piso de arriba, 2 camas y algo de espacio. No es mucho, pero hace calor en el café». Miró a su alrededor, sintiendo los recuerdos cosidos en las paredes. «El café está abierto. Quédate tanto tiempo como necesites». Hubo un largo momento en el que nadie habló, solo el viento aullante presionando contra el edificio, el suave tintineo de una taza de café al posarse en su platillo. Entonces Sam se levantó y extendió la mano por encima del mostrador. «Mi nombre es Sam Rivers», dijo. «Y usted es un hombre muy bueno, señor». «Marcus Bennett», dijo Marcus, agarrando la mano ofrecida con una fuerza que lo sorprendió. «Bueno, señor Bennett», dijo Sam, con una sonrisa lenta y cálida como un amanecer que despertaba una larga noche. «Parece que acabas de salvar a un montón de tontos testarudos de una mala noche». Pero dentro del Everwind Café,
La luz se mantuvo cálida y las puertas permanecieron abiertas. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcus Bennett sintió que tal vez, solo tal vez, ya no estaba solo frente a la tormenta. Marcus se movía por la estrecha cocina como un hombre poseído, agarrando todos los suministros que podía encontrar y haciendo listas mentales con la eficiencia nacida de años de memoria muscular. Tara estaba a su lado sin necesidad de que se lo pidiera, sacando cajas de mezcla instantánea para panqueques, un saco de papas, algunas latas de chile rebozadas y una bolsa de alitas de pollo congeladas del fondo del congelador que él había olvidado. No era mucho, ni de lejos lo suficiente para hacer funcionar una cocina durante una noche, mucho menos para alimentar a una docena de hombres hambrientos que esperaban a que pasara la tormenta. Marcus sintió el peso apretándose contra su pecho, un nudo frío de realidad, pero lo rechazó. No se trataba de ganancias. Ya no se trataba de estirar los suministros ni de equilibrar los presupuestos. Se trataba de lo que era correcto. Se trataba de no dejar que hombres buenos murieran congelados en sus camiones mientras él estaba sentado calentito tras una puerta cerrada. La parrilla silbó cuando dejó caer hamburguesas y pan sobre ella. El olor a carne cocinándose se extendió por el restaurante como una bengala. Las conversaciones en voz baja en las mesas se fueron apagando a medida que los camioneros se incorporaban y el simple aroma primitivo de la comida atravesaba el cansancio y el miedo. Un hombre más joven, de no más de 25 años a juzgar por su aspecto, se acercó al mostrador con vacilación. Su nombre era Caleb, dijo, un piloto novato en su primera carrera en solitario. Sus manos temblaban mientras sostenía su taza de café, no enteramente por el frío. Señor, dijo Caleb con la voz un poco quebrada. ¿Seguro que tienes suficiente? No queremos ser una carga ni nada por el estilo. Marcus se secó las manos con una toalla, estudiando al niño por un momento, viendo la incertidumbre, la forma en que el miedo y el orgullo luchaban detrás de sus ojos cansados. Pensó en cuántas noches se había sentido de la misma manera, abandonado en algún tramo olvidado de la carretera, preguntándose si a alguien le importaría lo suficiente como para dejar la luz encendida. No eres una carga, dijo Marcus con firmeza, dejando que sus palabras tuvieran peso y se asentaran en el aire pesado del restaurante. Tú eres exactamente la razón por la que este lugar está aquí. Caleb asintió, tragando saliva con dificultad y regresó a su puesto, con los hombros un poco más rectos. Marcus volvió a la parrilla, dando vuelta las hamburguesas y untando tostadas con mantequilla, mientras su mente iba a toda velocidad. Necesitaba estirar lo poco que tenía. Tara deslizó un bloc de notas sobre el mostrador, mientras escribía algunas ideas de comidas en función de sus menguantes suministros. Sándwiches de chile, huevos revueltos, duraznos enlatados si alguien necesitaba algo dulce. Marcus gruñó su aprobación. Harían que funcionara. Tenían que hacerlo. Otra ráfaga de viento sacudió las ventanas y la tormenta rugió con furia contra las frágiles paredes del café. Por un momento, Marcus se imaginó cómo habría sido si hubiera dado vuelta a ese cartel. Si hubiera cerrado la puerta, apagado las luces y dejado a estos hombres a su suerte en una noche como esta. El pensamiento le revolvió el estómago. No fue así como lo criaron. Ese no era el hombre que Trina había amado. No, pensó mientras se secaba el sudor de la frente y servía otra hamburguesa. Cuando alguien llamó a tu puerta en medio de una tormenta, la abriste. Tú los alimentaste. Les diste refugio. No contaste el costo, consideraste la bendición de tener algo para darlo todo. A medianoche, el restaurante se había transformado. Los reservados estaban llenos, el mostrador estaba cubierto de platos y tazas, el aire estaba cargado con los sonidos de la vida, los tenedores raspando los platos, las risas bajas, el murmullo apagado de las conversaciones que hablaban más de supervivencia que de celebración. Tara, con las mejillas sonrojadas y el cabello escapándose de su cola de caballo, se movía con la gracia fluida de alguien que pertenecía allí, zigzagueando entre las mesas, rellenando el café sin que se lo pidieran. Marcus sintió un extraño y feroz orgullo crecer en su pecho al observarla. El mismo orgullo que una vez sintió al estar hombro con Trina detrás de ese mismo mostrador. Afuera la tormenta rugía más fuerte que nunca, las ventanas golpeaban contra sus marcos, pero dentro el café Everwind brillaba cálido y firme,
una estrella desafiante en la oscuridad helada. Marcus se movió entre los abucheos, sus grandes manos firmes, su voz tranquila, asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban, asegurándose de que nadie se quedara solo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, tampoco se sintió solo. No aquí, no esta noche. Las horas pasaron inadvertidas, la tormenta exterior los encerró en un pequeño y cálido mundo de vapor de café, luces parpadeantes y el suave y constante zumbido de voces que subían y bajaban como la marea. Marcus se movió entre ellos, llenando tazas, limpiando platos vacíos, compartiendo pequeñas palabras aquí y allá, pero sobre todo simplemente escuchando. Había pasado tanto tiempo desde que el café Everwind se llenó de algo más que fantasmas, que el sonido de una conversación real se sentía como una bomba, empapándose en las baldosas agrietadas y la madera cansada. Fue Caleb quien habló primero, el piloto novato, que todavía parecía demasiado joven para tener el peso de la carretera grabado en sus huesos. Se sentó en la mesa de la esquina, con un plato medio comido de huevos revueltos frente a él, jugueteando nerviosamente con su tenedor antes de aclararse la garganta. «Es mi primera vez en una sala en solitario», dijo, mirando a su alrededor como si estuviera confesando un crimen. «No esperaba quedarme varado la segunda noche». Se escuchó una especie de risa baja, de esas que no eran burlonas sino conocedoras, y Marcus captó a Sam intercambiando una sonrisa con uno de los conductores mayores al otro lado de la sala. «No eres realmente un camionero hasta que te quedas atrapado por la nieve en un lugar que no puedes pronunciar». Dibuja a un hombre de hombros anchos cerca del mostrador, cuyo nombre Marcus había aprendido que era Henry. Tenía una voz como grava y un rostro como cuero desgastado, y cuando se reclinó en su asiento, la silla crujió en protesta. «Diablos, la primera vez que me atrapó una tormenta, terminé durmiendo en una zanja afuera de una tienda de cebos en Montana. El mejor sueño de mi vida también. No me desperté ni una vez hasta que un policía estatal golpeó mi ventana al amanecer». La risa se hizo más fuerte y más fácil ahora a medida que los hombres se relajaban en sus asientos. Las barreras entre extraños se derriten como el hielo que se aferra a sus botas. Comenzaron a intercambiar historias, viejos cuentos de la carretera que avanzaban lenta y constantemente, como vagones de carga de un tren largo y constante. Algunas eran divertidas, otras eran salvajes, algunas tenían el filo de un recuerdo tan real que se podía sentir el diésel en el aire. Sam contó sobre la vez que perdió los frenos al bajar de Black Mountain y tuvo que abrirse paso hasta la rampa de camiones fuera de control, con los neumáticos humeando y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se desmayaría antes de detenerse. Otro hombre, Rick, un conductor fibroso con una barba que parecía capaz de contar historias por sí sola, contó cómo se quedó varado en una tormenta de polvo en el oeste de Texas y cambió medio tanque de diésel por una comida caliente en un restaurante que, según él, era poco más que una choza con buen pastel y mal café. Marcus se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa tirando de su boca. No dijo mucho. No lo necesitaba. Solo estar allí y escucharlos hablar era suficiente. Era el lenguaje del camino, una hermandad, no escrita en contratos, sino en manos insensibles y en largos y solitarios kilómetros. En algún momento, la voz áspera de Henry cortó el murmullo suave. «Este lugar me recuerda a otro restaurante que conocí hace años», dijo, golpeando distraídamente su taza de café. «Allá arriba en Nebraska, a un pequeño bar junto a la autopista 83. El propietario era conductor antes de colgar las llaves. Sea si no hizo el mejor pan de maíz que jamás he probado». «¿Cómo se llamaba?», Caleb preguntó, inclinándose hacia adelante. Henry frunció el ceño y pensó algo como, «Bennett, detente». «No, no es cierto. Quizás invocación eterna». «¿Everita?». Marcus sintió que el pecho se le oprimía fuertemente, pero permaneció en silencio, esperando. Sam, que estaba hojeando una pila de fotos antiguas fijadas en la pared detrás del mostrador, de repente se quedó paralizado. Extendió la mano y pasó un dedo por una fotografía descolorida encajada en el marco de una foto grupal. Los camioneros hacían fila afuera de un restaurante iluminado por el sol, sonriendo como tontos y con los brazos alrededor de los hombros de los demás. «¿Te refieres a Viento Eterno?», Sam dijo,
mirando por encima del hombro a Henry. ¿Alguna vez café? Henry chasqueó los dedos, sonriendo. Eso es todo. Viento eterno. ¿Cómo podría olvidarlo? Maldito lugar me ayudó a superar más malas rachas de las que puedo contar. ¿Un lugar dirigido por un tipo llamado Marcus Bennett? Sam preguntó, aunque ya había seguridad en su voz. Marcus se enderezó, sintiendo el calor subiendo a sus oídos, el peso de 100 noches, 1000 millas presionando contra sus costillas. Todavía lo es, dijo Marcus en voz baja. Hubo una pausa, un latido en el aire que todos parecieron registrar al mismo tiempo. El hombre tranquilo que había mantenido las luces encendidas esa noche, que los había alimentado con las últimas sobras de su congelador, no era simplemente dueño de un restaurante. Él era uno de ellos. Él era parte del camino, la vieja hermandad que no conocía colores, ni límites de pueblos, solo las millas y el código con el que vivías cuando llegaban las tormentas y no te quedaba nada más que la amabilidad de los extraños. Sam dejó la foto con cuidado como si fuera algo sagrado. Un lugar como este no se olvida, dijo en voz baja y segura. No se olvida a un hombre así. Se oyeron más voces. Recuerdos dispersos burbujeando a la superficie. Un hombre recordó que Marcus se detuvo en una noche de sueño en Missouri para ayudarlo a cubrir con una lona una carga antes de que se volara en la oscuridad. Otro recordó cómo durante las inundaciones causadas por el huracán en el sur, Marcus había conducido un camión lleno de agua embotellada y suministros cuando nadie más se atrevió a cruzar. Una mujer al otro extremo del mostrador, pequeña y feroz de una manera que no correspondía con su tamaño, recordó una voz por la radio CB, tranquila y firme, guiándola por un paso de montaña de hielo negro cuando estaba segura de que no lo lograría. Cada historia se superponía a la siguiente hasta que Marcus se sintió casi abrumado, casi desechó. No pensó que alguien lo recordaría. Él no pensó que importara. Simplemente había hecho lo que creía que era correcto en ese momento, tal como lo estaba haciendo esta noche. Y ahora, de alguna manera, todo estaba volviendo a él. La risa se apagó en un silencio más suave y reverente, y Marcus se dio cuenta de que estaba un poco más erguido, con las manos relajadas y el viejo peso sobre sus hombros levantándose lo suficiente para que pudiera respirar un poco mejor. Afuera la tormenta aún aullaba, golpeando contra las paredes. Pero dentro del Everwind Café, lo único que importaba era la calidez entre desconocidos. Las historias compartidas a través de mesas maltratadas y la luz simple y obstinada que se negaba a apagarse. Al amanecer, la nieve se había convertido en una fina niebla que se arremolinaba como humo en el estacionamiento helado, pero los montones de nieve acumulados contra la puerta eran casi tan altos como las ventanas y el camino más allá todavía era poco más que un rumor bajo el blanco ininterrumpido. Dentro del Everwind Café, el mundo se había reducido a un cálido capullo de mesas maltratadas, tazas manchadas y una docena de hombres que habían resistido la larga noche, no solo compartiendo calor, sino compartiendo historias, risas y algo que Marcus no había sentido en mucho tiempo. Una especie de pertenencia que se envolvía alrededor de las costillas y se sujetaba con fuerza. Ronda 9. El ruido de los motores en el exterior llamó la atención de todos. Algunos de los conductores se acercaron a la ventana, despejando la niebla para mirar la mañana blanqueada. Marcus lo siguió, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, esperando ver tal vez una máquina quitanieves o un automovilista varado finalmente saliendo a flote. Pero lo que vio le hizo parpadear, y luego parpadear otra vez. Un convoy de camiones estaba llegando al estacionamiento, sus faros cortando cicatrices gemelas a través de la nieve que se arremolinaba, los motores rugiendo bajo y constante. El sonido parece más una declaración que un ruido. Primero llegaron 1, luego 3, luego 7 camiones. Sus remolques brillaban por la escarcha y sus costados estaban marcados con nombres y logotipos que Marcus no reconoció de inmediato. Cada vez había más gente formando fila a lo largo de la carretera, esperando su turno para entrar, esperando en el arcén con la lenta paciencia de hombres que sabían que no había ningún lugar más importante donde estar en ese momento que allí. Sam ya estaba en la puerta, empujándola contra la tenaz resistencia de la nieve compacta. El frío lo atacó profundamente de inmediato, pero Marcus no lo notó mientras lo seguía afuera, con los demás siguiéndolo de cerca. Los conductores descendieron de sus vehículos,
sus botas crujiendo sobre el hielo, y Marcus se dio cuenta de golpe de que no todos eran de la noche anterior. Algunos rostros no me resultaban familiares, conductores jóvenes, mayores, hombres y mujeres, pero todos tenían la misma mirada de firme determinación mientras se reunían en el estacionamiento, pisando fuerte, aplaudiendo para calentarse, formando un semicírculo suelto alrededor de Marcus sin necesidad de que se lo dijeran. Sam se giró para mirarlo. Su aliento era una nube en el aire gélido. Y durante un largo momento no dijo nada, solo sonrió con esa sonrisa suya lenta y cálida antes de señalar con el pulgar la fila de camiones. Hicimos algunas llamadas, dijo, y su voz se oyó por encima del ruido de los motores y del viento fuerte. Les conté a algunas personas lo que pasó aquí anoche, lo que hicieron y lo que construyeron. Su voz se volvió ligeramente áspera, pero insistió, intentó hacerlo rápido. Resulta, señor Bennett, que usted es toda una leyenda. Se oyeron algunas risas entre la multitud, pero eran cariñosas y respetuosas. Marcus sintió que se le cerraba dolorosamente la garganta y que sus manos se cerraban inconscientemente a los costados. Uno de los recién llegados, un hombre que vestía una chaqueta de la empresa con un parche con el nombre de Porter Logistics, dio un paso adelante y extendió una mano enguantada. Mi nombre es Will Porter, dijo. Administro una flota que opera este corredor 6 días a la semana. Siempre buscamos paradas honestas, lugares que traten a los conductores como personas, no solo como dinero. Me gustaría establecer un horario regular de rutas por aquí. Cargar combustible, comer, descansar. Tengo unos 50 camiones, quizás más si se corre la voz. Antes de que Marcus pudiera encontrar la voz para responder, apareció otra, una mujer enjuta de cabello gris acero y mirada penetrante, presentándose como la coordinadora regional de una empresa de suministros. Luego otra y otra. Ofertas de contratos, rutas de servicio regulares, viajes de suministro, colaboraciones, promesas de traer a su gente, de difundir el mensaje, de mantener a flote el Everwind Café porque lo necesitaban tanto como Marcus los había necesitado a ellos. Sam sacó un sobre grueso de su chaqueta y se lo entregó a Marcus sin fanfarrias. Donaciones, dijo simplemente. Camioneros, pequeñas empresas, gente que recuerda lo que sentía cuando alguien le dejaba la luz del porche encendida. Debería ser suficiente para pagar la hipoteca. Quizás también consigamos comida de calidad en ese congelador. Marcus tomó el sobre. Con manos que temblaban a pesar del entumecimiento, el peso del mismo hundiéndose en su palma, más pesado de lo que debería haber sido, más pesado con significado. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Solo un sonido áspero, entre risa y sollozo. Uno de los conductores mayores, un hombre de barba espesa y ojos brillantes, dio un paso adelante sosteniendo algo cuidadosamente envuelto en un trapo. Encontré esto en mi garaje anoche, dijo, ofreciéndoselo a Marcus. Era un aparato de radio CB, maltratado, pero que aún brillaba bajo el paso del tiempo. Me diste tu apoyo cuando el mío se rompió a las afueras de Cheyenne en el 97. Dijiste que siempre mantendrías la línea abierta. Pensé que tal vez esto debería volver a casa. Marcus tomó la radio con reverencia, sintiendo su peso familiar, los recuerdos grabados en cada arañazo y abolladura. Sin pensarlo, se acercó al mostrador, donde la vieja unidad base seguía acumulando polvo. El auricular encajó en su lugar con un suave y perfecto clic, como si hubiera estado esperando todo este tiempo a que volviera y terminara lo que había empezado. Tara se secó los ojos con franqueza, sin molestarse ya en fingir que no lloraba. Y Sam le dio una palmada a Marcus en la espalda tan fuerte que casi lo derribó. Uno de los conductores más jóvenes, un chico fibroso llamado Kevin, a quien Marcus recordaba haber ayudado con una rueda de remolque rota hacía unos meses, se adelantó nervioso, desenrollando una hoja grande de papel grueso. Hemos tenido una idea, dijo. Espero que no te importe. Dio la vuelta al papel, revelando el diseño de una nueva señal. Everwind Haven, una luz para cada viajero. Marcus la contempló, las palabras se difuminaban y se movían. Los bordes del mundo se suavizaban y doraban a su alrededor. Pensó en Trina, en las largas noches que habían pasado soñando con este lugar. No por dinero, ni por fama,
sino porque creían en él. Creían en un mundo donde abrías las puertas cuando llegaban las tormentas y confiabas en que algún día alguien haría lo mismo por ti. La radiocasetera cobró vida tras él, una ráfaga de estática dio paso a una voz en algún lugar del camino, clara y certera, llamando a la mañana. Breaker 19, ¿alguien escucha Everwind? He oído que todavía hay una luz encendida ahí fuera. Marcus se inclinó hacia el micrófono, con el corazón latiendo con fuerza, la voz firme. Everwind está aquí, dijo, y su voz se escuchó a través de los kilómetros, a través de las tormentas, a través de los espacios silenciosos del mundo. Y la luz sigue encendida. Un año después, Everwind Café apenas se parecía al pequeño y cansado lugar que había sido aquella noche tormentosa, aunque si mirabas con atención aún podías encontrar la misma estructura, el mismo corazón obstinado latiendo bajo el nuevo esmalte. El estacionamiento se había ampliado y ahora podía albergar cómodamente 2 docenas de plataformas, con accesos amplios y despejados y una nueva iluminación que permanecía encendida desde el anochecer hasta el amanecer. Al costado del edificio se había agregado un pequeño salón para camioneros, con duchas limpias, sofás suaves y un par de mesas de billar maltratadas donadas por los conductores que dijeron que preferirían verlas allí que acumulando polvo en algún sótano olvidado. El interior del café había sido cuidadosamente renovado, no destripado, no despojado de su alma, sino limpiado, iluminado, devuelto a su dignidad. El mostrador brillaba bajo el barniz nuevo. El vinilo de los estantes había sido reparado y una nueva capa de pintura color crema suave hacía que las paredes se sintieran acogedoras sin perder la historia escrita en cada crujido de las tablas del piso. Sin embargo, el cambio más grande no fue algo que se pudiera ver. Era algo que sentías en el momento en que abrías la puerta. Everwind no solo había sobrevivido. Se había convertido en algo más grande, algo vivo. Se había convertido en un hogar para cualquiera cuya vida se medía en millas y horas, y en los largos y solitarios tramos entre paradas. La risa regresó, baja y constante, como el murmullo de un río. El olor a tocino frito y café fuerte te envolvía como una manta. Y durante todo ese tiempo, aquella vieja radio CB detrás del mostrador crepitaba y zumbaba, y las voces llegaban desde todos los puntos cardinales, trayendo noticias, chistes, advertencias de la carretera y saludos de los conductores que ahora hacían de Everwind una parte deliberada de su viaje. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.